¿Qué tal, hermanos? Que Dios les bendiga. Siempre es un gusto, es un placer poder saludarlos, eh, aunque sea a través de este medio. Espero y deseo que estés bien junto con tu familia, junto con tu esposa, con tus hijos, ¿verdad? Y pues bueno, un día más que el Señor nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Y quiero contarles eh, una anécdota que me ha sucedido en varias ocasiones ya en mi trabajo. Y quiero contarles esta anécdota mientras que terminamos de conectarnos todos los varones. Resulta que ahí en mi trabajo, por si no saben, tengo una máquina ahí aprovechando el comercial. Y en este tiempo que me han estado solicitando para ir a arreglar, emparejar algún terreno, que quieren hacer alguna construcción o que quieren hacer alguna remodelación o algo, me ha tocado ver a las parejas, a los esposos, esposa junto con su esposo. Y por lo regular siempre llego yo y me dirijo al varón. Siempre me dirijo al esposo y llego y les pregunto cuando están separados, cuando están juntos, pues llego con ellos y ya me dicen qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero me ha tocado en ocasiones que llego a esos lugares y la esposa, la mujer es la que me dice, ¿sabes qué? Mira, hay que hacer esto y esto y esto. Y ya me va diciendo. Cuando el varón me quiere decir algo, cómo hacer las cosas, resulta que no, que la esposa le dice que no y comienzan a ver ahí cosas entre ellos, como que la esposa tiene la autoridad, que ha tomado la autoridad sobre su hogar, sobre su esposo. Y desafortunadamente me ha tocado en varias ocasiones, por eso es de que quiero hacer ese comentario. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque el título, el tema que traigo es acerca de la identidad. Y el título es ¿quién soy yo para Dios? ¿Verdad? Y el texto que vamos a estar leyendo, por si tienes ahí tu Biblia y si quieres irlo buscando, está en Primera de Reyes, capítulo 22, 7. Bueno, oremos. ¿Qué les parece? Señor, te doy las gracias por darme esta oportunidad de estar aquí. Gracias por permitirme, Señor, compartir de tu palabra, compartir de tu mensaje, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo, que seas tú, Señor, el que esté hablando, Señor. Toca las vidas, toca los corazones y te pido que estés en cada hogar, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Amén. Cuando un niño nace y crece con sus padres, es amado, cuidado, instruido. Este niño crece con una identidad. Es una identidad que le da el hogar, que le da la familia, el saber de dónde viene, quiénes son sus padres, quiénes son su familia, de dónde desciende. Y es la identidad que tiene este niño. Pero no así el niño que nace y es rechazado por sus padres o es dejado por sus papás. Este niño, aún siendo adoptado por un matrimonio que lo ame, que lo cuide, que lo proteja y que le dé todo el cuidado que necesita, este niño va a carecer de una identidad. La pregunta va a ser la pregunta que él va a tener va a ser ¿de dónde viene? ¿Quiénes son sus padres? Aunque se le haya instruido de la forma más correcta, tendrá ese niño una falta de identidad. Dentro de la psicología
hay algo que le llaman la disociación. ¿Y qué significa esto de disociación? Se refiere a la separación de dos cosas que deberían estar unidas. Los sinónimos que hay acerca de disociación es separación, división, fragmentación, descomposición. Por ejemplo, uno de los ejemplos es la disociación de la empresa se debió a un conflicto entre los socios. ¿Qué quiere decir esto? Que la descomposición que hubo entre la sociedad que debía de existir, la unidad que debería de existir entre los líderes principales, se corrompió, hubo una separación, hubo una división, hubo una descomposición, y esa unidad, lo que mantenía esa empresa unida, se dividió, se deshizo, hubo una disociación. En Primera de Reyes 22:7, que es el texto que vamos a estar analizando, dijo Josafat, dice 22:7, dice: y dijo Josafat, ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Y quiero explicar un poquito este capítulo. Es el capítulo 22, es un capítulo que se me hace muy interesante, es un capítulo que la verdad a mí me agrada mucho. Habla acerca de un profeta, Micaías. Es un profeta que no se ha escuchado mucho, no se escucha mucho hablar de él, pero que tiene algo de Elías. Hay quienes le conocen como el profeta desconocido, porque casi no es muy mencionado en la Biblia. Pero resulta que en una ocasión, ahí Josafat, que es el rey de Judá, dice la Biblia, dice ese capítulo, que bajó ahí a donde estaba el rey de Israel. Y el rey de Israel les preguntó, estando ellos ahí reunidos, junto con todos sus súbditos, les preguntó: ¿acaso no saben que Siria es nuestra, que Siria nos pertenece? A lo que Josafat, el rey de Judá, le dijo: ¿Quieres que vayamos? ¿Quieres que vayamos para allá? ¿Quieres que vayamos por ella? ¿Quieres que peleemos que vayamos y peleemos por ella, que nos apropiemos de ella? Y el rey de Israel aceptó, dijo que sí, pero el rey de Judá le dijo: ¿sabes qué? Consultemos, vamos a consultar a Jehová. Y el rey de Israel fue y convocó a sus profetas que tenía, y llegaron, dice la palabra ahí en este capítulo, dice que llegaron 400, aproximadamente 400 profetas. Y cuando llegaron estos profetas, el rey les consultó, el rey les dijo: he de ir a Ramot, he de ir a pelear contra ellos. Y la respuesta de estos profetas unánime fue: sube, sí, ve, porque Jehová te la va a entregar, vas a tener victoria. Y todos decían eso, todos los profetas le daban esa palabra de aliento, esa palabra de que iba a tomar, si subía, Jehová le iba a dar esa tierra. Siria no era gobernada
por el pueblo de Israel, mas sin embargo, este rey de Israel, él decía que Dios se les había dado y que deberían de ir y apropiarse de ella. Y la respuesta de estos profetas era positiva, todos, los 400 era positiva. Pero el rey de Judá, como que le quedó algo ahí medio la duda. Como que le quedó la duda y le pregunta al rey de Israel. Dice, ¿hay aquí algún profeta de Jehová por el cual podamos consultar? Bueno, yo aquí la pregunta es de que acababan de consultar a 400 profetas. Y todos le dijeron que sí, que Jehová les iba a dar esa tierra. Y al momento de que el rey Josafat le pregunta al rey de Israel, sí, le dice el rey de Israel, sí hay un profeta, pero lo aborrezco, porque nunca me profetiza bien, solamente me profetiza mal. Y dice el rey Josafat, le dice, bueno, pues consultémoslo. El rey de Israel manda a una persona que vaya por este profeta, el profeta Micaías. Y cuando llega este guardia con el profeta, le dice, mira que el rey te manda a llamar, y todos los profetas que están ahí, todos están profetizando a una bien, todos están profetizando cosas buenas. Dice, ahora tú, y le aconseja a este guardia, ¿verdad? Esta persona, estoy parafraseando aquí lo que dice la Biblia. Esta persona le dice que hable como uno de los profetas de los que estaban ahí, que estaban en ese lugar, que estaban hablándole bien a los reyes. Y el profeta Micaías, su respuesta es, voy a hablar lo que Jehová me diga que hable. Cuando llegó el profeta junto a los reyes, dice la Biblia que estaban sentados los reyes con sus vestiduras reales, y llegó el profeta y el rey de Israel lo consultó y le dice, ¿subiremos a Ramot de Galad? Y la respuesta de Micaías fue, sí, sube, porque Jehová te la va a entregar. Bueno, dijo lo mismo que los otros 400 profetas. Y al escuchar esto, el rey de Israel se enojó y le reclamó al profeta y le dijo, ¿cuántas veces te he dicho que me hables lo que Jehová dice? Entonces yo aquí, la pregunta es, bueno, 400 profetas le habían profetizado bien, pero a ellos no les reclamaron. Y ahora llega un profeta nuevo, y ahora a este profeta les dice exactamente lo mismo que los demás, pero a él sí le reclaman. A lo que el profeta le responde, vi a Israel como ovejas sin pastor. En otras palabras, les estaba profetizando, le estaba diciendo que iba a morir, que el rey iba a morir. Cuando el profeta le dijo esto, el rey se enfureció de nuevo y le dijo entonces al rey de Judá, dice, ¿no te he dicho que nunca me profetiza, que este profeta nunca me habla bien, nunca me dice cosa buena, que solamente me habla mal?
bueno, le había dicho cosa buena y no la aceptaba. Ahora le decía lo que Jehová le estaba hablando y ahora se enojaba. Y el rey le habla a sus súbditos y les dice: ¿saben qué? Llévenselo y enciérrenlo y denle agua y denle pan y agua. Y mientras que yo regreso en paz. El rey pensaba que se iba a ir a la guerra y que iba a regresar en paz. Cuando dijo esto el rey, el profeta le dice: si tú vuelves en paz, Jehová no ha hablado a través de mí. Y el profeta le dice que sus profetas, los 400 hombres que le estaban profetizando, estaban hablando mentira. Uno de estos profetas, el profeta Sedequías, dice que él, junto con los demás profetas, se fabricó unos cuernos de hierro, y que mientras profetizaban, mientras le hablaban y le decían todas estas cosas agradables al rey, que se puso unos cuernos de hierro y que iba y que le hacía: mira, con estos cornearás a Siria y la vas a tomar, y así va a ser, así te la va a entregar Jehová. Y este profeta, al escuchar de que el Espíritu de Jehová no estaba con ellos, fue y golpeó, dice, al profeta Micaías, y le reclamó diciéndole que por cómo es de que se había ido el Espíritu de Dios de él y había entrado en el profeta Micaías. Aquí podemos ver una cosa. Para mí este capítulo es muy rico, tiene mucha información. Yo puedo ver aquí a los profetas, a los 400 profetas, con un servilismo hacia los líderes, hacia los políticos, hacia los líderes religiosos, en este caso hacia el rey. Un servilismo que es una tendencia exagerada a servir, dice el significado, o satisfacer ciegamente a una autoridad. Ellos hablaban para quedar bien con el rey. Estábamos hablando hace un momento acerca de la disociación. Cuando algo se separa, algo que debe de estar unido, pero que por alguna razón se separa. En el niño es una identidad. Cuando nace en su hogar, en su familia, está esa unidad, está unido. Pero cuando surge la separación, entonces ahí es donde hay un conflicto. Los profetas tenían que estar unidos con el Espíritu de Dios, mas sin embargo había una disociación, había una separación. Los sinónimos que leíamos es de que es separación, fragmentación, descomposición. Aún puede existir esa descomposición en la comunión que debería de haber entre los profetas y Dios, entre el rey de Israel y Dios. Acab era el rey de Israel. Acab era el rey de Israel y era el esposo de Jezabel. Todos conocemos, sabemos quién fue Jezabel. Había una completa disociación entre el rey de Israel y Dios. Entonces a él le agradaba que los profetas le hablaran bien, que le hablaran bonito, y los profetas les gustaba también hablar bien y hablar bonito. Pues yo quiero imaginarme, tal vez porque estaban llevando alguna ganancia. Pero dice más adelante en el capítulo 9 que fue enviado de Jehová un espíritu de mentira para hablar a través de los profetas. Pero de todos ellos, de todos estos 400, había uno que no había sido engañado, que no había sido tomado por ese espíritu de mentira. Vemos entonces lo que es el servilismo.
obedecer ciegamente o satisfacer ciegamente a una autoridad. Ahora la pregunta es, ¿quiénes somos para Dios? ¿Quiénes somos para Dios? Vámonos a ver lo que dice la Biblia acerca de cómo es de que Él nos ve. Romanos 6:18 dice: libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Romanos 6:18 dice siervo. Un siervo es una persona enteramente entregada a otra. Ese es un siervo que sirve enteramente a otra. Mateo 28:10. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos. Para Jesucristo somos sus hermanos, nos ve como sus hermanos. Un hermano es una persona que tiene en común con otra, en este caso el mismo Padre. Un hermano es una persona que tiene en común con otra la descendencia del mismo papá y de la misma mamá. En este caso, con Jesús somos del mismo Padre. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Nos está llamando herederos y coherederos. Heredero es un dueño de una heredad. Un coheredero es un heredero juntamente con otra persona. Somos herederos juntamente con Jesucristo de las promesas que Él tiene para nosotros. Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Un amigo viene de amistad, afecto personal, puro, desinteresado y compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el tiempo. Esa amistad se fortalece con el tiempo, con el trato. Esa amistad se fortalece con el trato. Y esa amistad que Jesucristo tiene con nosotros es desinteresada. Al contrario, a nosotros nos interesa ser amigos de Jesucristo, ¿verdad? Pero aquí lo bonito es de que esa amistad se fortalece con el trato. ¿Y cómo es de que tratamos? ¿Cómo es de que surge ese trato? Pues con la comunión, con la oración, con Jesucristo es como va a surgir, a fortalecerse esa amistad. Hablábamos hace ratito de nuevo acerca de la disociación. Entonces no tiene que existir esa separación que por naturaleza nosotros como hijos de Dios hoy debe de existir. Debemos de estar unidos con Dios, impregnados, llenos de su Espíritu Santo. Debemos de estar en comunión con Dios. Entonces hay todos estos puntos hasta aquí son para todos los que han aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero este siguiente punto es una alusión exclusiva para los varones. Primera de Corintios. En las pasadas, todos los que aceptamos a Jesucristo, hombres, mujeres, niños, todos los que reconocemos a Jesucristo somos llamados hijos, amigos, herederos, y en fin, estas son solo unas formas de como el Señor nos reconoce. Pero para el varón está mira, dice en 1 Corintios 11:3, pero quiero que entiendan que Cristo es cabeza de cada hombre y que el esposo es cabeza de su esposa, así como Dios es cabeza de Cristo. Una de las cosas es de que nosotros somos la cabeza de nuestro hogar. Somos los líderes de nuestro hogar. Busqué el significado de cabeza y dice que es la parte superior del cuerpo.
humano en el que están situadas el cerebro y los principales órganos sensoriales. Dios ha puesto un liderazgo en nosotros como varones. Les hablaba también al principio, les daba estas experiencias que me han sucedido en mi trabajo. Ahora, que es malo que la mujer o que nuestra esposa haga cosas que nos corresponden, no es malo. Lo malo es cuando el varón renuncia a un liderazgo que le ha sido delegado por parte de Dios. Cuando el líder principal, en lugar de tener esa unión que debe de haber con Dios, hay esa disociación con Dios y no está llevando a cabo el trabajo que Dios le ha encomendado de ser sacerdote, de ser líder, de ser guía. Y nosotros como cristianos, sobre todo, de estas personas que te digo que me han tocado ver desafortunadamente cómo se somete el varón a la mujer. No es malo que la mujer, que nuestra esposa nos apoye, claro que no, de ninguna forma. Es lo malo cuando nosotros rechazamos, cedemos o no nos hacemos o no tomamos ese privilegio que Dios nos ha dado. Muchos lo llaman esa responsabilidad, pero es un privilegio el poder liderar, el poder guiar, que tal vez para muchos es difícil, pero guiado por el Espíritu Santo, guiado por el Señor, permitiendo que Él sea el que dirija nuestra vida, va a ser muy fácil. Tenemos que ser líderes espirituales, que recordar que tenemos que guiar, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, en oración a nuestra familia. Si tú tomas esa autoridad, y yo sé que así lo haces, y en las noches tomas esa reunión junto a tu esposa, tus hijos, y les dices, véngase, les dices, vamos a orar. Y si eso se hace cada noche, cada tiempo, yo sé que estás formando esa unión en tus hijos con Dios. Que no exista esa separación, esa disociación entre tu familia y Dios, sino que nosotros tenemos que ir afirmándola, irles enseñando. Podemos tomar estudios, es importante, es muy importante en estos tiempos. Mira, dice la palabra que en los postreros días, dice que el amor de muchos se va a apagar, se va a acabar, que muchos se van a enfriar. Y yo cuando leía hace tiempo esta lectura, yo creía que era el que estábamos en la iglesia y que simplemente uno dejaba de asistir. No, ya no quiero ir a la iglesia. Pero viendo este tiempo en que se nos está alejando de las reuniones, de congregarnos, hay quienes pueden pasar por esta situación tan difícil, esta situación de que se vayan enfriando, y no permitas que vaya a suceder esto en tu hogar. Al contrario, animémonos a seguir adelante, animémonos a seguir en la oración, a seguir en la intercesión por nuestra iglesia, a seguir en la intercesión por los enfermos. Hay quienes dicen que ¿dónde están esos cristianos? ¿Dónde están los que oraban, los que iban a los hospitales y para sanar enfermos? ¿Dónde están ellos? ¿No que andaban sanando
yo sé en quién he creído. Hoy por disposición oficial es de que estamos resguardados, pero yo sé en quién he creído. Yo sé de dónde Dios me sacó, yo sé y yo creo en un Dios poderoso. En el Dios que yo creo es el Dios que creó el mundo, que creó la tierra, el que dio al barro vida a través de su soplo. Ese es el Dios en el que yo creo. Va a llegar el tiempo en el que vamos a poder tener esta oportunidad de salir y predicar y hablar y orar por los enfermos y sanarlos en el nombre de Jesús. Yo sé que entre ustedes, yo sé que hay quienes oran por sanidad y Dios obra sanidad a través de sus oraciones. Yo sé que tú oras y Dios trae profecía, trae palabra a través de ti. Pero tiene que seguir afirmando esa unión con Dios. No permitas que sea rota, que haya esa separación entre tu familia y Dios. Con eso termino, hermanos. Vamos a estar orando. ¿Qué les parece? Solo quiero que sepas que en mi hogar estamos orando por ti. Estamos orando por ti, por el departamento de varones, de damas, de niños, por los líderes, por los pastores. Estamos orando nosotros. Y que Dios no permita que haya un enfriamiento en nosotros. Que Dios no lo permita. Vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios esta reunión que hemos tenido a través de este medio. Señor Dios y Padre Celestial, te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que exista, Señor, cada vez más, Señor, esa unión entre tú y ellos, Señor, y tú y nosotros, y que tú hables, Señor, a nuestro oído y que nuestro oído sea sensible, Señor, para escuchar tu voz, lo que tú quieres, y que hablemos, Señor, como este profeta, Padre. Que hablemos lo que tú quieres, Señor, que hablemos, que no sea lo que el mundo quiera escuchar, sino que seas tú, Señor, hablando a través de cada uno de nosotros, Padre, aun cuando seamos juzgados, aun cuando seamos criticados, aun cuando veamos que las cosas van en contra nuestra, si hablamos tu palabra, Señor, porque primero es, Señor, el obedecerte, primero es, Señor, la obediencia a ti, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, en el nombre de Jesús, te doy las gracias. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos, y nos vemos pronto.